Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición de Ventana Abierta, con la mirada siempre puesta en el mundo, en la comarca y en la tierruca. Quienes habla Heraclio Lavandera, tiene el gusto de presentarles este programa. Hoy me acompañan Néstor Garjales y Alex Martins, y también nos va a acompañar Julio Martino, que siempre es nuestro corresponsal, no está presente, pero siempre está en la voz presente, está en Europa. Hay un tema que me parece que ha sido el asunto recurrente de la semana. Está claro que es un asunto que está permanentemente arriba de la mesa, todo el tiempo, pero esta vuelta cobró una dimensión mayor por algunas peculiaridades políticas, como otras cosas en Uruguay, ¿no? Cuando la política claro se instala en algo que no tiene nada que ver con nada, eso se pasa a ser importante. Además, en nuestro país es bastante común y corriente que la política se instale en muchos temas. Es lo que bautiza la importancia de las noticias, cosa que yo discrepo, claro, pero bueno, es así, sí, y lamentablemente sí. Es un atavismo bien uruguayo. Y en un país donde todos somos directores técnicos, donde todos opinamos del partido de fútbol el día lunes y sabemos todo lo que hacer, el tema de seguridad es un tema en donde todo el mundo opina. Sin embargo, hay gente que se dedica específicamente al asunto. No hay, creo que en esto no hay monopolios, pero sí hay miradas atractivas e inteligentes sobre el asunto. Nosotros hemos hoy convocado a un entrevistado, a un amigo, el señor Fernando Rodríguez, que es empresario de empresas de seguridad, que tiene larga experiencia en este sentido, y nos gustaría conocer, ¿qué mirada tiene un hombre que está vinculado al mundo de la seguridad uruguaya, que tiene inserción en el universo, en la galaxia, digamos, empresarial y el tejido social del país, y saber un poco qué opinión tiene al respecto de qué debiera hacerse, ¿no? Porque se han escuchado visiones políticas, siempre se hace la misma sonata, porque siempre suenan las mismas teclas, pero sería interesante ver el mundo privado. Así que hemos invitado aquí, le hemos agradecido mucho su llegada. Fernando, ¿estás por allí? Hola, Heraclio, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y acá estamos a las órdenes en lo que podamos colaborar. Fernando, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, todos hemos visto las noticias de esta semana, la sensación de que esto no son los últimos datos tétricos que vamos a tener en Uruguay. Parece que el gobierno no da pie con bola en el sentido de dar una respuesta, porque todo el mundo está con aquello de que el plan de seguridad viene para el año 2026 y todas esas chanzas, pero detrás de esto hay un tema muy serio que me parece que tiene que ver más con lo estructural que con lo estrictamente político. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Bueno, coincidimos en gran parte con lo que planteás. Nosotros llevamos 25 años trabajando en la seguridad privada, principalmente en el área electrónica, que es lo que concierne a equipamientos que se utilizan para dotar de más seguridad a las casas, a los comercios, a las escuelas, a las instituciones públicas. Tenemos una central de monitoreo de sistemas de alarma y cámaras de seguridad. Perfecto. En los últimos años se ha puesto en auge todo lo que es instalación de alarmas y cámaras, y más con el incremento de la inseguridad que estamos viviendo. Lamentablemente el Uruguay fue uno hasta el advenimiento del consumo de drogas en forma masiva, como lamentablemente hoy tenemos, y fue otro después de ese punto, ¿no? Ha habido un cambio sustancial en todos los aspectos, principalmente en el tema seguridad, que es lo que nosotros trabajamos, pero también en el tema cultural, en el tema moral. Ha habido un cambio que no ha sido para mejorar, sino todo lo contrario, para empeorar. Desde tu perspectiva
empresarial, digamos, bueno, está claro que nos estás diciendo que obviamente la tipología del delito, si bien no cambió la ética del delito, es decir, la forma, si se puede llamar esto ética, ¿no? La forma de comportarse del delincuente, que antes tenía de repente ciertos límites, ciertos códigos, como se dice en cierta jerga, y hoy aparentemente son delitos que no tienen códigos de ninguna especie y pueden ser de la naturaleza más terrible y del tenor más espantoso. A tu perspectiva, ¿qué se deberá hacer? ¿Qué mirada hay desde el mundo del empresario, del sector de seguridad privada en particular, para un poco empezar a combatir esto con seriedad, ¿no? ¿Qué opinión tenés? Nosotros atendemos 2.000 y algo de clientes en toda la zona centro y sur del país, en 30 y algo de ciudades. Y lo que siempre le decimos a nuestros clientes es que nosotros también tenemos familia, también tenemos hijos. Alguien tiene que hacer el trabajo que hacemos nosotros, pero para nada nos deja conformes la situación que estamos viviendo este año, que vivimos el año pasado, que vivimos los últimos 10 años para acá. Para nada nos deja conformes. Nosotros entendemos que hay que hacer un combate radical a la delincuencia. A la delincuencia no se le puede dar un centímetro de ventaja. Y hay ejemplos, ¿no? No voy a decir que a Uruguay se lo gobierna como se gobierna El Salvador, pero ahí hay resultados para ver de un antes y un después. Era el país más inseguro del mundo y hoy en día eso cambió drásticamente y pasó a ser uno de los países más seguros del mundo, y la delincuencia donde tiene que estar encerrada. Lamentablemente, si las autoridades, las declaraciones que hacen, en vez de ser que vamos a hacer un combate más radical, más estructurado, más pensado al delito, lo que se declara es que tenemos la guerra perdida con el narcotráfico, esos son malas señales, no solo para la población en general, sino para los delincuentes que ven que en lugar de... Y también malas señales para la fuerza policial, que lo primero que tiene que pensar es qué respaldo tenemos nosotros que salimos a la calle, que ponemos el cuerpo a las balas para defender a la sociedad, cuando quienes dirigen el ministerio hacen ese tipo de declaraciones que son totalmente contraproducentes, ¿no? Entendemos que hay errores que son gruesos, que hay que corregir. Cuando se habla de despresionalizar, de sacar a los presos de las cárceles, porque supuestamente las causas de la inseguridad que vivimos es que hay mucha cantidad de delincuentes presos, esas son señales equivocadas que se le dan a la población, señales equivocadas que se le dan a los delincuentes. Mi postura personal es que si hoy hay 14, 15.000, 16.000 presos, la cosa no se soluciona soltando 2.000 o 3.000 o 4.000, porque está comprobado que la altísima mayoría vuelven a delinquir. Entonces lo que hay que hacer es defender al ciudadano honesto y los delincuentes a hacerse responsables de todo lo que han hecho, ¿verdad? Vos señalabas el caso de de Bukele, que es quizás el que toma mayor vuelo y tiene mejor prensa en redes, como se podría decir, ¿no? Uno ve cada tanto reels y en todas las redes. Pero ahí estamos tratando exactamente el problema el día lunes, o sea, cuando ya se cometió el delito, digo día lunes en la metáfora de que todo fuera el domingo, ¿no? Estamos tratando el delito el día lunes, o sea, el aspecto represivo. Ahí estamos deteniendo a los que Bukele lo ha dicho más de una vez, a los que considera que son irrecuperables. Allí también hay un fenómeno de bandas que quizás en Uruguay todavía no está tan formateado, pero empieza a dar signos de que sí, que hay. En el aspecto, digamos, preventivo, a tu lectura, ¿qué debería hacerse? Bueno, justamente el área en la que nosotros trabajamos es el área preventiva. Claro. Nosotros cuando instalamos un sistema de alarma en una escuela, cuando instalamos un sistema de cámaras de seguridad en un barrio, es justamente para tratar de disuadir la actividad de los delincuentes. Claro. Llevamos 25 años trabajando en nuestro rubro, y yo recuerdo las palabras de un colega de Maldonado cuando recién arrancamos a trabajar,
que me decía que la tendencia era que la situación iba a ir empeorando, y yo pensaba peor que ahora, y cuantos más años han ido pasando, más razón le he dado, que la situación lamentablemente ha ido empeorando. Hay cosas que se pueden hacer para intentar disuadir que a uno lo roben, para tener pruebas cuando a uno lo roban, o cuando a uno le copan la casa, o cuando pasan cosas peores. Pero en la práctica, lamentablemente, lo que he aprendido con la experiencia que tengo es que la única manera de achicar los índices de delincuencia es reprimiendo con mayor fuerza a los delincuentes. No es justamente aflojando la mano, y bueno, se nota que no soy políticamente correcto en mis declaraciones, pero sí trato de ser práctico y realista, y de hablar con sinceridad en base a la experiencia que he ido recabando después de años de trabajo y en más de 30 ciudades del país. Sí, además la situación es tan seria o tiene tanto tenor es tan relevante que la corrección política te diría que pasa a ser un problema de segundo plano, ¿no? A veces es obvio que no conviene decir ciertas cosas, pero hoy tenemos una situación muy grave y hay que decir algunas cosas. Fernando, ¿cómo te va? Néstor te habla. Disculpame la interrupción, Fernando. Por favor. Ya le contestás a Heraclio. Yo también quiero meter un bocadillo para preguntarte dos cosas, así y te dejo que te explayes. Me interesa saber tu opinión, tu opinión personal como una persona que justamente un actor, un agente que está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con el problema de la inseguridad que vivimos. Y también me interesa tu opinión en cuanto tú en tu actividad cotidiana interactúas con mucha gente, clientes, que seguramente en algún caso hayan tenido algún episodio de algún ataque delictivo. Y mi pregunta apunta a, tanto en el caso tuyo como en el caso de la gente con la que tú hablas, ¿cuál es la impresión, la sensación que la gente tiene de todo este problemón que estamos sufriendo? Yo te doy la mía y también te pregunto qué te parece. ¿No pasa con los delincuentes que tienen como una sensación de impunidad o como que tienen una sensación de falta de respeto por la autoridad y por el orden institucional y legal y por las consecuencias que los actos delictivos que realizan les puedan atraer? ¿No se sienten impunes por eso? ¿Y la gente qué piensa de eso? Tiene miedo, me imagino. Bueno, siguiendo lamentablemente por el lado de lo políticamente incorrecto, nosotros pretendemos analizar a esas personas como si fueran personas con la educación, con los hábitos, con la moral que tenemos la mayoría de nosotros. Y una cosa que hay que dejar bien claro es que lamentablemente, y lo recalco, hoy en día la mayor parte de los delincuentes están vinculados al mundo de la droga. O son vendedores de drogas o son consumidores de drogas. Muchos de los vendedores son consumidores también. Y esas cabecitas no razonan como una persona normal. Y no razonan como una persona normal de repente desde que tenían 9, 10, 11, 12, 13 años, que fue cuando empezaron a consumir drogas. Y se está viendo que cada vez ingresan al mundo del consumo de la droga con menos años de edad. Y está pasando que hay niños que ya son la segunda, la tercera generación de una familia con personas con problemas de consumo de drogas. No tienen los hábitos que tenemos nosotros, no tienen la cultura, la moral, no existe el tema del respeto. Entonces la impunidad para ellos lamentablemente se da por hecho, y
se sienten impunes desde chiquitos. Uno en el área en la que trabaja tiene que estar permanentemente capacitado y eso te lleva a buscar información dentro y fuera del país, y muchas cosas son comunes en Latinoamérica. Las cosas que empiezan a pasar acá están pasando en Argentina hace unos años, en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. El tema de la droga es algo que corrompe a una sociedad, corrompe las familias, corrompe las personas, genera deudas. Las ventas de drogas, la mayor parte son, vamos a ponerle, financiadas, son fiadas, y después que la persona es rehén de ese circuito, es esclavo y se ve obligado a hacer cualquier tipo de cosas porque se ven amenazados. Estamos viendo casos, no en Argentina, con estas 3 chiquilinas que aparecieron torturadas y muertas, una de 15 y 2 de 20, sino que está pasando en nuestro país, que aparecen los jóvenes decapitados, con miembros amputados, prendidos fuegos y torturados previamente. Entonces el miedo a eso lleva a que cuando tienen órdenes van y hacen lo que se les indica por miedo que a ellos les vaya a pasar lo mismo que ya saben que le pasó a algún conocido, o que a algún familiar, a un ser querido les vaya a pasar. La droga es lo que corrompe todo y es la gran explicación de la inseguridad pavorosa que estamos viviendo. Claro. De alguna manera es el lugar común de tan diverso abanico delictivo que uno enfrenta, pero el lugar común pareciera ser entonces la expansión del consumo de droga, ¿no? Ahora, son pocos, disculpame que te interrumpo, sí, Heraclio, pero son pocos los que yo no conozco casos de gente que salga a robar para comprar chapas para arreglar el techo de la casa, claro, o a otros que salgan a robar porque quieren cambiar la heladera. Claro. Lamentablemente el mundo de la droga, cuando hablamos de robos, de hurtos, de rapiñas, está la droga atrás. Cuando son asesinatos por ajustes de cuentas y matanza entre bandas, ahí ya la cosa escaló, y obviamente que son luchas de bandas que se disputan territorios y que tienen deudas pendientes y ainda más. Mira, ya estamos por cerrar este bloque. Desde ya te estamos agradeciendo por la participación, Fernando, pero te quería comentar algo porque vos decías que tenías digamos una perspectiva profesional de una treintena de pueblos, de ciudades y localidades del sur del país. ¿Has notado que existe una migración del delito hacia el interior? Uno sí, es la impresión que tiene, pero no sé si esto es así. Vos que sos experto y profesional en esto, ¿qué opinás? Sí, es así, totalmente. En el año 2005, 2006, con el primer experimento de desprisionalización, lo primero que se observó fue que explotó el delito en el interior. Se extiende el delito hacia el interior, pero cada vez que hay liberalización de presos, esos presos ya están reconocidos en su zona y migran hacia el interior, en donde son menos conocidos y en donde también son menos perseguidos, ¿no? Porque claro, tuvimos el caso de la semana pasada de que a uno lo fueron a esperar a la salida de Concar el día que lo liberaron, ¿no? Sí. Sí. Y muchos ya saben que si salen de la cárcel, cuando salgan los van a estar esperando, y bueno, buscan alejarse de la zona sur, que es donde está la cosa mucho más picante. Claro. Se observa a tu perspectiva una aparición de bandas ya instaladas en el estilo, no te digo las maras, que ya parece ser algo mucho más suculento, pero algo en ese sentido parecido. No, yo hoy escuchaba al ex ministro Martinelli, al ex ministro del Interior, Martinelli, sí. En una emisora colega de ustedes, lo escuchaba y coincido con él en que aún todavía el delito está desorganizado.
a nivel país. Tiene una organización incipiente, pero lo reducido del país también les complica un poco. Obviamente que hay bandas más grandes, obviamente que algo de organización hay, pero por suerte no tenemos ni los primeros Comando Capital, ni los Tren de Aragua, ni las más Salvador. Claro. Pero yo pienso que hay que actuar a tiempo y no esperar a que esa realidad nos pueda llegar en 1 año, 2, 3, no esperar a que llegue, tratar de actuar a tiempo, y para eso hay que tratar de tener manos firmes a la hora de combatir y reprimir al delito. Fernando Rodríguez, muchísimas gracias por tu participación y tus opiniones, que siempre es bueno mirar en este tema tan complejo distintas observaciones del mismo problema. Un gusto y muchas gracias por estar en el programa. Bueno, un gusto a ustedes, un saludo del interior del país y a las órdenes. Un abrazo. Abrazo, Fernando. Hablamos con Fernando Rodríguez, empresario de seguridad. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios All Inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. ¿Usted sabía, estimado Néstor, que Habitat tiene un nuevo servicio? A ver, cuénteme, don Heraclio. Bueno, en cada local de Habitat se ha dispuesto un nuevo sistema por el cual usted tiene los lockers Habitat, que permiten que usted deje y reciba material, cartas pequeños paquetes, en fin. Un servicio que está instalado en 100 puntos de todo el país. Una solución. Para todo el mundo. Muy práctico y muy barato. Perfecto. Siempre la gente de Habitat pensando en algún tipo de solución que facilite la vida de la gente. Y hablando de facilitar la vida, hay un lugar donde el mundo, donde las cosas no parecen estar siendo muy facilitadas, y es allende el océano. Sí. Acá hay problemas, pero cruzando el océano parece que hay más. Como siempre, ahora vamos a tener la sección internacional con Julio Martino, que supongo que esta semana tiene noticias suculentas, porque han ido las noticias para atrás, para adelante, y no sabemos bien a esta hora en qué punto estamos. Julio, ¿estás por allí? Aquí estamos, Heraclio, un gusto. Saludos, Néstor, Alex. Saludos. Y a los oyentes, como siempre. Saludos, Julio. Pues como tú dices, está es el panorama de siempre. La actividad política, diplomática, los temas sociales, los conflictos que hay, generan continuos datos, informaciones y noticias que no dan respiro.
efectivamente, hoy mismo llegó la famosa flotilla de 50 buques particulares, naves civiles, transportando a cerca de 500 activistas de 45 países a aguas territoriales de Israel. Israel avisó inmediatamente, llegó la flotilla, Greta y sus amigos están bien, los vamos a internar. Y colorín colorado, porque era el resultado que iba a producir esta acción, que no era más que una acción de agitación, porque nunca iban a poder llegar a Gaza a entregar las cosas, porque además ni siquiera hay una terminal portuaria en Gaza, porque si Israel los hubiera dejado avanzar, hubieran tenido que desembarcar en las playas. Entonces, este movimiento absurdo, esta agitación donde la izquierda parece que encontró un leitmotiv de vida, que la reactiva, ¿verdad? Porque inmediatamente que la flotilla fue desbaratada, las manifestaciones en Roma, en Alemania, en Turquía, en España, acá en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, no multitudinarias, pero sí cientos y en algunos casos miles, sobre todo adolescentes y jovencitos de los centros de estudio que hicieron un paro para salir a apoyar esta causa, que además son minoritarias pero hacen ruido, ¿verdad? Y que actúan geométricamente de manera inversa a lo que puede pretenderse con estas acciones, porque cuanto más acciones, en el sentido, la percepción que hay, yo también la tengo, es que la gente está hasta el copete con el tema de Gaza, con el tema de Palestina, con el tema de Free Palestina. La gente ya no tolera este activismo absurdo en una perspectiva de agitación permanente que es impulsada incluso por el gobierno, y esto no hace más que sumar gente en las encuestas que siguen haciéndose a los partidos de derecha, y sobre todo a Vox en el caso de España, ¿verdad? Claro. Entonces, estas manifestaciones que se producen en España, que son, yo diría, hasta artificiales, porque no representan un sentimiento mayoritario ni importante entre el pueblo español. La mayor parte de la gente en España, sobre todo los que siguen a los partidos de derecha, que son los que tienen mayor intención de voto, apoya a Israel, no a la resistencia palestina. Y no han logrado introducir el concepto de que se está produciendo un genocidio, por lo menos acá en España no. Y en otros países de Europa menos, porque en Alemania eso ni lo consideran posible y no lo admiten de ninguna manera, por el peso histórico que tiene Alemania con el tema judío, ¿verdad? Claro. Entonces, este despropósito que incluso provocó que una patrullera oceánica escoltara a la flotilla, y que el partido Sumar, que es el que suma Izquierda Unida, el partido, incluso pidió al presidente de España, Sánchez, que el buque entrara con la flotilla en aguas territoriales o en el área de bloqueo israelí, a acompañar la flotilla y a protegerla. Lo cual es una locura absurda que por supuesto no sucedió, que además no tenía sentido, y además la patrullera que iba a hacer, ¿verdad?, contra la marina israelí, pero además que era un conflicto impensable. O sea, la izquierda ha perdido toda la claridad. Incluso ahora dicen que la Fiscalía tiene que investigar a Israel por el abordaje de los navíos que llevan bandera española. Pues en ese despropósito estamos. Pero donde suceden las cosas de verdad, que se provocan por situaciones reales, también hay manifestaciones. Y estas se están produciendo en Marruecos. A ver. En Marruecos, hace 2 días que hay en las principales ciudades de Marruecos, en Rabat, en Casablanca, manifestaciones de jóvenes que han salido a romper todo. Han habido 2 muertos, han intentado tomar cuarteles de la Gendarmería Real marroquí. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Por qué está pasando esto en Marruecos? ¿Verdad? Esto sí es algo real, no artificial. Esto está pasando en Marruecos porque una organización que se autodenomina Gen Z212, que es la abreviación de Generación Z y 212, el código telefónico de Marruecos, que es la generación nacida desde el 95 para acá, ¿verdad? Se siente absolutamente abandonada por el gobierno, desolada por una vida sin esperanza absoluta, y que provoca estas protestas con un detonante
que no es menor. En la semana pasada 8 parturientas en hospitales marroquíes murieron por falta de atención médica, ¿verdad? Esa fue la chispa que provocó esto, que todavía no lo tiene controlado ni mucho menos, y que Marruecos y el gobierno marroquí está respondiendo con una represión brutal. Esta generación Z, este Gens 212, ¿cómo se organiza? Pues con esa ventana al mundo, y te robo el nombre del programa, Heraclio, Néstor, esa ventana abierta que es las redes sociales, que es internet, que no se le puede poner barrote, ¿verdad? Con TikTok, con Instagram, con Twitter, se han organizado, se han autoconvocado, se programan las acciones, salen a las calles y salen a protestar, y a veces hasta con acciones más bien violentas. Bueno, se ha cortado la comunicación. Yo pensaba mientras escuchaba el comentario de Julio, lo que también sucedió en un país allá en el Asia, donde esto arrancó también y voltearon un gobierno. Bueno, ha retornado el audio. ¿Consola está funcionando? ¿Sí? ¿Está Julio? ¿Sí? Julio, volvimos al aire. Ya, disculpen, hubo un corte que no sé qué pasó. Fue acá. Estaba diciendo, no sé qué estaban comentando ustedes, integramos la conversación si quieren. No, simplemente estábamos poniendo a punto de lo que vos estabas contando, que bueno, que ya estaba la generación Z, y el número de código de Marruecos, y ahí quedamos en el corte. Claro, bueno, esta generación Z, esta juventud de Marruecos que vive sin esperanza. Pero, claro, el saber que hay una posibilidad de vivir mejor, que da esa ventana abierta que son las redes, que es el Internet, provoca esta ansiedad, porque el que no conoce no desea, ¿verdad? Y Marruecos siempre tuvo una sociedad bastante sumergida, no ha brillado por la fecundidad de su sociedad en cuanto a bienestar y a buen nivel de vida. No ha sido así, pero claro, ahora hay una juventud que aspira a tenerlo y se queja de una sanidad pública que ni es universal ni cubre las necesidades básicas de la gente. Piden reformas educativas, la calidad de la enseñanza es bajísima, los docentes tienen muy mala formación, pide que haya buena formación docente. Todas estas cosas están planteando los jóvenes de esta generación Z, que haya oportunidades de empleo. La inmigración es el único camino que encuentra la juventud marroquí. Si bien lo sabe España, que acá llegan de a miles, ¿verdad? El paro juvenil alcanzó el 47% en el segundo trimestre del 2025. O sea, de cada dos jóvenes uno no tiene empleo. Y hay una situación de corrupción terrible en la sociedad marroquí, que la sufre precisamente los sectores más vulnerables, esta juventud sin oportunidad. Y además, justo este fenómeno de que el Mundial, que el Mundial 2030 obliga a grandes obras, a grandes inversiones, y los jóvenes salieron a gritar: no queremos Mundial, queremos sanidad, ¿verdad? Que no quiere que se gaste en esto el dinero de las arcas públicas, quieren que Marruecos invierta en la educación, en la sanidad. Son todas cosas muy bien, con gran justicia que estén siendo pedidas por los jóvenes, y que demuestra una vez más un aspecto que es muy interesante. No importa la presión religiosa o ideológica a la que esté sometido un pueblo, en este caso un pueblo que tiene el Islam como religión. Cuando hay ventanas abiertas, y me sigo robando el nombre del programa, que le permiten ver a los jóvenes otro panorama, otras expectativas, otras oportunidades, y que generan la esperanza de que pueden ellos provocar un cambio, ¿verdad? Esta es la realidad de un mundo que todavía no se ha adaptado a que desde estas ventanas abiertas, porque pasó hace poco, no me quiero equivocar, no me acuerdo si fue Bután o Nepal, que pasó lo mismo, que cayó el gobierno comunista por la acción de los jóvenes, de la misma manera, en los mismos términos, ¿verdad? Entonces, fíjense que estas reacciones que parecen de repente causar sorpresa, porque nadie se lo esperaba, ¿qué está pasando ahora en Marruecos? Es algo que viene
germinando, que viene latiendo, que viene produciéndose como consecuencia de la toma de conciencia de otro mundo posible, de otra perspectiva posible. Y esto, ¿saben qué? Me hace reflexionar una cosa. En Europa hay mucho miedo al Islam, con razón, porque es una cultura religiosa que es suplantadora, ¿verdad? Que tiende a ocupar el espacio sin dejar alternativa a ella, ¿verdad? Que es absoluta. Pero me he dado cuenta de una cosa: el problema son los hijos del Islam, son los que llegan a una sociedad que es abierta y que en esa sociedad abierta se le abre un prisma de oportunidades de tal magnitud, de tal variedad, de tal cantidad de oportunidades, que hace trastabillar aquellas creencias arcaicas que han sido las que han mantenido a todos estos pueblos estancados. Que si bien parecería ser que vienen los vientres del Islam a parir el Islam a Europa, no sea que los vientres del Islam, en vez de parir el Islam, hagan parir más occidente, más libertad, más individualismo de las personas que se generan en estas sociedades abiertas. No sé, es una reflexión que me provoca todo esto, ¿verdad? Sí, coincido contigo, y además te voy a preguntar algo, porque estas noticias de la generación Z me hace acordar un poco la primavera árabe. ¿Es parecido, vos que estuviste también en aquellos tiempos mirando la primavera árabe desde cerca, lo que se llamó la primavera árabe, que fue todo el levante de allí? Ahí había una situación política distinta, ¿no? Había gobiernos seculares, dictadores, pero sobre todo gobiernos seculares no religiosos, o sea, ¿no? Y bueno, cayeron todos y vino toda una tanda de gobiernos fundamentalistas sucediendo a esos gobiernos seculares. Es parecido, por lo menos en el formato del caos, es parecido este caos de la generación Z, o es muy distinto. Claro, pero incluso esto yo siento que acá hay un fenómeno, que aquello de las primaveras árabes, que quizás tuvieron mucho que ver también la injerencia de Occidente en promoverlas. Esto nace innatamente del vientre de Marruecos, me da la impresión. Eso sería la diferencia. Claro. Los resultados podrían ser parecidos, ¿verdad? Se aspira a lo mismo, a la apertura de la sociedad. Pero se me ocurre que esto no lo ha provocado nadie, porque si lo ha provocado alguien, es esta estructura que en el mundo ahora tenemos con estas ventanas abiertas de Internet, donde la gente se comunica con libertad y tiene acceso con libertad en las redes a comentar, a comparar, a conversar. Y hasta ahora, como hemos visto en Marruecos, a coordinar acciones que están conmoviendo al gobierno de Marruecos, ¿verdad? Claro. Y la represión es terrible, ¿eh? La policía salió a arrasar la gendarmería marroquí. Incluso estos muchachos ya se pasaron hasta de la raya porque trataron de tomar cuarteles de la gendarmería para tomar las armas, lo cual lleva a situaciones extremas, lamentablemente, que van a provocar víctimas. No sé esto en qué quedará, pero esto es un aviso poderosísimo, ¿verdad? Que hay que estarlo mirando, y que quiere decir que el arma más fuerte contra los totalitarismos y el autoritarismo y el sectarismo es ventanas abiertas a la libertad. Perdónenme porque me agarré el nombre del programa. Es así. Hoy se los compré. Hoy te lo apropiaste, usted es el copyright, ¿eh? Está bien puesto el nombre del programa, ¿viste, Julio? Está bien puesto. Es que en realidad, de alguna manera es un juego de palabras, pero que tiene un profundo sentido, que vos lo has rescatado en estos ejemplos, ¿no? Es así. Julio, como siempre, muchísimas gracias por tu mirada, por tu perspectiva y tus comentarios. Seguiremos teniendo la ventana abierta. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Sí, de eso se trata, la ventana abierta. Un gran abrazo a todos. Abrazo. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive.
Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último tramo de esta ventana abierta. El tema está arriba de la mesa. Cada uno por su cuenta trajo algo vinculado a la ventana abierta, y ello incluye a Alex, Sí. que nos comentaba más o menos algo parecido, sin que esto hubiera sido guionado con anterioridad. Y bueno, al final las cosas se terminan conectando y es cierto, acá Julio hablaba un poco del totalitarismo que se vive por allí. Entonces, lo que traigo es la ideología política, o sea, como una... Hoy en día se ve la política como una religión. Y bueno, y acá también traigo ese tema del totalitarismo y la batalla cultural, que es algo que venimos desarrollando ya hace un tiempo. Y bueno, la pregunta sería, la ideología es una religión política que promete paraísos terrenales, en muchos casos, ¿no? Pero ¿justifica esto brindarle todo el poder total a ciertas oligarquías o a un grupo reducido de personas? Entonces, bueno, hay ciertos autores que ponen esto sobre la mesa, y cómo surgen estas ideologías que tratan de... Tradicionalmente esto estaba arraigado a lo supranatural, al sobrenatural, y con la pérdida que se ha venido viendo en nuestras sociedades de lo que sería la religión, por gran parte de la población, el ser humano tiene la necesidad de creer en algo. Entonces, incluso el programa pasado hablábamos un poco de la polarización. Justamente cuando la política se trata como algo religioso, una ideología religiosa, eso trae consecuencias más emotivas o emocionales, lo cual provoca que muchas veces las reacciones sean más polarizantes y se salgan un poco de contexto. Claro. Haya más un componente emocional. Y bueno, y un ejemplo de ideologías que actualmente se pueden ver es el globalismo, por ejemplo, o la ideología progresista woke, fuertemente. Y bueno, ¿cómo se hace ese paralelismo entre la política y la religión? Es con tres componentes. Lo que sería la clave, que en muchos casos se puede lograr esa igualdad perfecta, o lograr que se destruyan las diferentes clases sociales. Un mundo ideal. Es un mundo ideal. Donde no haya diferencia. Utópico. Seamos todos iguales. Algo perfecto. Claro. Agarro los seres humanos y los logro quitar todo tipo de diferencias que tengan el resultado exacto. Como si saliéramos de una Fábrica. línea de productora de jabones, digamos, Exacto. todos igualitos. Esa es una clave, por ejemplo. Después tenemos el grupo seleccionado, ese grupo tocado por la luz, que habitualmente tienen ciertos beneficios, tienen facilidades, y a veces esto termina haciendo con que otros grupos no selectos o no tan bien preciados, como pasaron en varias ideologías bastante violentas desde el punto de vista real, ¿no? Violencia física. Sí. Y bueno, y después después tenemos el tercer componente,
¿qué es el paraíso? ¿Cuál es el paraíso? En estas ideologías son las utopías muchas veces, Ajá. que es decir, bueno, justamente lo que decíamos, lograr esa igualdad perfecta o lograr que no exista, lo binario, Ajá. que se erradique lo binario, que haya una suerte de personalidad, un copy-paste de personalidad, un copy-pega, y bueno, que entonces con esto... Inclusive hasta un pensamiento único, ¿no? Un pensamiento único. Que todos pensemos lo mismo. Exacto. Cuando vos decís este tema, yo no puedo evitar pensar lo siguiente. Tengo para mí algunas verdades de apoyo que tienen que ver con la naturaleza humana. Sí. Desde el principio de los tiempos, la naturaleza humana ha tenido dos constantes: la pulsión política y la pulsión religiosa. Son las dos pulsiones grandes. Te diría que son las dos grandes pulsiones que identifican al ser humano respecto de cualquier otro ser vivo. Las hormigas no tienen pulsión política, tienen pulsión colectiva, pero no pulsión política. La hormiga construye el hormiguero acá de una manera y en Japón igual. Por lo tanto, no hay política. Hay quizás colectivismo, pero no política. El tema religioso tiene que ver con la convicción del vínculo entre la metafísico, entre lo físico y lo metafísico. Y la secularización del mundo, o sea, la separación entre lo sagrado y lo religioso y lo profano, ha generado la traslación de ese mundo sagrado vacío o vaciado por X circunstancias, lo han llenado con ideología, que es un poco la versión secular de la religión. Y entonces ahí viene este tema que esta es una tesis que les lo digo hace mucho tiempo y cada vez estoy más convencido. Las ideologías son grandes errores, todas, grandes errores del racionalismo. Que las ideologías tienen que ser cerradas, tienen que explicar todo el mundo cerrado, es como un anillo que cierra y explica todo en forma perfecta y exacta. Y fíjese una cosa, cuando la ideología, imaginen un anillo que va de las 12 a las 3 de la tarde, de las 12 a las 6 de la tarde, para hacer una medida de un reloj, ¿verdad? Sí. Supónganse que la ideología empieza a las 12 y termina a las 9, o sea, deja un hiato entre las 9 y las 12 de vuelta para cerrar el círculo. Cuando las ideologías no cierran el círculo, inventan alguna pieza comodín que cierra el círculo y que son las famosas conspiraciones. Por eso todas las ideologías tienen su propia conspiración. La conspiración de los judíos, de los masones, de los comunistas, de los fascistas y de los marcianos, de los reptilianos, en fin. Ese es el punto esencial. No aferrarse a la idea de que el racionalismo es la solución del mundo, porque eso parte de la idea de que si no pensamos no existe la realidad. Y la realidad, valga la redundancia, se impone por sí misma. Es independiente de lo que pensemos. Y eso es el mundo en el cual estamos hoy enfrentando y viendo, y siendo a su vez materia prima para noticias absurdas. Hoy en día parece que vivimos en un mundo en el cual si se hace una ley que diga que la gravedad no existe, nada más ningún objeto va a volver a caerse. Y además la gente puede creerlo. Sí. Y bueno, estas ideologías también se amparan mucho en el fanatismo y en el miedo, en esos dos componentes, y se han visto fundamentalmente en los últimos años cómo esos dos componentes están muy arraigados a lo que es la política hoy en día. Claro. El fanatismo y el miedo. Particularmente las organizaciones, dentro de las organizaciones políticas, particularmente las de izquierda, tienen especial habilidad para encontrar esos vacíos que tú mencionabas, esos pedacitos de anillo que faltan para cerrar, y los van recolectando y van utilizando eso, ¿no? Entonces ahí es lo que explica cómo actúan y muchos no entienden por qué actúan en tantas causas chiquitas. No hay causas chicas, pero que de pronto involucran a colectivos de personas
muy pequeños, minorías, y uno no se lo explica eso, ¿no? Bueno, ellos tienen la habilidad de recolectar todos esos pedacitos de anillo, entonces hablan de los sometidos LGTB, de las mujeres sometidas, los pero al final de los tiempos, palestinos sometidos, al final de los tiempos, la realidad es la que termina ganando. Uh-huh. Y nos vamos. Y la realidad es que nos vamos, ¿no, Javier? Nos vamos. Javier, gracias por todo. Muchas gracias. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.